tal, niños y niñas? Bienvenidos nuevamente a tu programa Educando TV. Tú ya me conoces, mi nombre es Armando Mendoza y como siempre es un gusto enorme que nos sigas acompañando durante toda esta sesión. Es importante recordarte que conjuntamente con tus materiales que son lápiz, colores y pluma, puedas organizar la información que te vamos a compartir a lo largo de todos estos minutos en una libreta, en la cual te recuerdo que es muy importante que la puedas utilizar para compartir este conocimiento y los aprendizajes que a lo largo de todos estos minutos vamos a tener. También te invito a que si estás cerca, papá o mamá, puedas invitarlos o reunirte con tus amigos para que juntos puedan ver esta sesión que hemos preparado para ti. ¿Estás listo? Comenzamos. En la sesión anterior hemos visto todo lo relacionado con la morfología del gramema y el lexema. Es muy importante que en esta sesión podamos conjuntar todos los conocimientos que hemos obtenido a lo largo de todas estas sesiones. Es muy importante que concluyamos con lo que son los infijos. En la sesión anterior nos quedamos con los infijos relativamente dentro de su significado y su ubicación en las palabras. En esta sesión concluimos con esta parte y también vamos a concluir de manera general con lo que son los morfemas y los lexemas. Vamos a iniciar. Recordamos que los infijos los vamos a encontrar siempre en medio de las palabras. ¿Te acuerdas de lo que eran los nexos, los conectores? Esa misma función que tienen los nexos y los conectores en las oraciones, los vamos a encontrar en los infijos. Los infijos en palabras son aquellos conectores, pueden ser letras o pueden ser sílabas, las cuales nos van a ayudar a conectar el significado de la palabra o hacer que esta palabra sea mejor mencionada de una forma más agradable y así poder tener una mejor entonación y ubicación en la palabra. Vamos a iniciar. Cuando nosotros tenemos ejemplos muy esquematizados, como este que voy a poner acá, tenemos la palabra niet, que es esta. Mucha atención, porque esta va a ser la raíz. Bien, o también lo conocemos como, bien, correcto, lexema. Y de este lado vamos a tener lo que le vamos a llamar sufijo. Bien, el sufijo. Pero para poder tener una mejor pronunciación de nuestra palabra, nosotros vamos a poder pronunciarla como nietito. Pero mucha atención, porque al momento de escribir la palabra existen reglas gramaticales y es muy importante poder pronunciar correctamente las palabras. Es por ello donde aquí entran nuestros amigos infijos, porque estos conectores nos van a ayudar a que la pronunciación de la palabra sea mejor y más agradable al momento de poder pronunciarla y tener una conversación amena con las personas. En este caso, si agregamos estas dos letras, la pronunciación de nuestra palabra va a ser diferente, porque ya estamos agregando lo que es un infijo dentro de la palabra. Y vamos a tener nietecito. Palabra completa, agregando el infijo, teniendo una mejor pronunciación, y esto nos va a dar como resultado, por consecuencia lógica, el hecho de que la palabra sea mejor pronunciada y así más agradablemente la podemos escuchar. Vamos con otro ejemplo, ¿te parece? Voy a quitar estos que tenemos acá y voy a agregar el segundo. Cuando nosotros tenemos una raíz acá, que es pueb, mucha atención,
porque la podemos derivar con, tú dime, pueblo, ¿qué otra? ¿Ok? ¿Otra? Bien. Si nosotros le ponemos esto de acá, el sufijo, bien, pueblito, estamos haciendo un diminutivo, ¿verdad? ¿Lo recuerdas que vimos los diminutivos? Esta parte de los sufijos diminutivos da la consecuencia de la palabra. Recuerda, los infijos nos van a ayudar a poder pronunciar o hacer de la palabra más agradable su pronunciación. Y tenemos un segundo ejemplo, en este caso, pueblecito. Bien, vamos con un tercer ejemplo, el cual nos va a proporcionar otra parte importante de nuestros infijos. Si tenemos nosotros esta raíz lexema y tenemos esta que tenemos acá, en la anterior de pueblito te diste cuenta que a lo mejor sin el infijo se podía pronunciar adecuadamente y podíamos entenderla de forma correcta. En este caso, ayúdame a leer la raíz y el sufijo. Dice bien, pero te das cuenta cómo la pronunciación no es agradable al momento de hacer la pronunciación de la palabra. Esta palabra no es común porque no la hemos escuchado. Entonces, es ahí cuando entran los infijos. De manera correcta, si nosotros agregamos el infijo il, estamos teniendo la palabra, de manera correcta, dormilón. Bien, esta palabra, teniendo un infijo, teniendo un sufijo y una raíz, va a ser de forma más agradable su pronunciación y obviamente que sabemos que está dentro de nuestra o dentro de nuestro léxico. Vamos con un último ejemplo de los infijos. Es muy importante saber cómo vamos a identificar estos infijos. La manera de identificarlos, vamos a tener primero que identificar la raíz de nuestra palabra. En este caso, sabemos que cuando tenemos la raíz es aquella parte de nuestra palabra que no va a cambiar, eso ya lo sabemos. Y también sabemos de que existen muchos sufijos, pero también existen muchos prefijos. Bien, vamos a identificar si nuestra palabra o nuestro prefijo o nuestro sufijo está adelante o puede estar en la parte de atrás de nuestra raíz o nuestro lexema. Mucha atención porque esto nos va a dar la pauta para identificar los infijos. Si está atrás, sabemos por consecuencia lógica que va a ser un prefijo. Si está adelante del lexema o la raíz, vamos a encontrarnos con un sufijo. Ahora, cuando ya identificamos que nuestra palabra tiene un sufijo o tiene un prefijo, ahí es donde vamos a identificar al infijo. Porque si nosotros leemos la palabra y dice huevillo, ¿sabemos qué es huevillo? ¿Hemos escuchado la palabra? Podemos suponer que nos referimos a un huevo, ¿verdad? A lo mejor un huevo chiquito, diminutivamente, pero tampoco entra dentro de la palabra y esto nos va a remitir a que busquemos en el diccionario la palabra. Y si nos vamos al diccionario, nos vamos a encontrar de que a lo mejor no viene la palabra. Y es ahí cuando también vamos a ver que dentro de la palabra va a venir o van a venir algunas letras unidas. ¿Bien? Y estas letras unidas, las que sobran, cuando ya identificamos el sufijo y el prefijo, las que van a sobrar, estamos descubriendo que esas son o esos son los infijos. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Para concluir esta parte, quiero terminar enseñándote para que te des cuenta que también vamos a tener infijos dentro de los prefijos.
mucha atención. Cuando tenemos la raíz o el lexema anchar, sí sabemos qué significa esta palabra. Bien, nos referimos o suponemos que es ancho, ¿no? Amplio a lo mejor. Y cuando tenemos este prefijo, bien, en anchar, ¿qué letra nos hace falta? Nos hace falta una. Ok, la letra S, ¿verdad? Y esta letra S nos va a permitir hacer bien la pronunciación de la palabra, pero lo que yo te comentaba, ya no vamos a encontrar el infijo en el sufijo, sino que ahora lo vamos a encontrar el infijo dentro del prefijo. ¿Bien? Este va a ser infijo y este va a ser nuestro prefijo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora sí, ya sabemos de manera lógica y cronológica el hecho de conocer de que tanto en nuestros prefijos como en nuestros sufijos vamos a encontrar infijos. Obviamente, estos van a nacer siempre dentro de nuestra palabra raíz. Así vamos a poder tener palabras derivadas y también, obviamente, por consecuencia, familias de palabras. Muy bien. Cuando ya tenemos bien definido lo que es los infijos, es con esto con lo que concluimos nuestra parte de la morfología de las palabras, porque es muy importante, y era para nosotros muy importante, que tú supieras de manera lógica cuál es la derivación, clasificación y sobre todo cuáles eran las partes importantes de nuestra palabra para poder entender así de dónde se derivan palabras, los verbos, los diminutivos, que todo eso lo vimos a lo largo de todas estas sesiones. Para cerrar, quiero compartirte y quiero que me ayudes a enmarcar de manera general nuestro resumen de sesiones. Bien, es importante que ahí en tu libreta, como te lo mencioné en un inicio, vayas haciendo tu esquema, porque vamos a hacer un mapa conceptual, el cual nos va a servir a referirnos las partes que vimos durante todas estas sesiones. Y es así como vamos a concluir. Vamos a tener, recuerdas que hablamos de un lexema, ¿verdad? El lexema, lo que ya vimos, que es una palabra raíz, la cual nunca, nunca, nunca va a ser modificada y va a ser siempre, siempre, siempre esta palabra la que va a definir y de la cual van a partir nuevas palabras. Vamos a tener también un morfema. Bien, este morfema es la otra parte de la palabra la cual se va a ir modificando a lo largo de toda lo que le vamos a llamar secuencia lingüística. Bien, para eso entendimos durante las sesiones de que vamos a contar con una clasificación en los morfemas. Esta clasificación de los morfemas va a ser el morfema gramatical, bien, lo encontramos así, y dentro de este morfema gramatical vamos a encontrar a la clasificación de 3, que también lo vimos, bien, vimos lo que era género, ¿te acuerdas? Hablábamos de masculino y femenino, vimos también lo que era número, que era plural o singular. Y también abarcamos en esta parte algo muy importante y que nos va a servir en la siguiente sesión, que fueron las desinencias. Recordando las desinencias como la conjugación de los verbos. En las desinencias recordemos que vimos que las partes del verbo era raíz y desinencia, y la desinencia iba a ser de forma lógica la conjugación de nuestras palabras o de nuestros verbos. Muy bien, ahora,
Cuando ya tenemos esta lógica de entender de que el morfema se va a derivar el morfema gramatical, y dentro de esta clasificación vamos a tener género, número y desinencias, es muy importante también comprender la otra clasificación que vimos, que fue la clasificación de los morfemas derivativos. Bien, los morfemas derivativos son aquellos que también vimos a lo largo de todas las sesiones anteriores, que se clasificaban de la siguiente forma. Teníamos un prefijo, bien, el que va antes de la palabra, perdón, antes del lexema o raíz, recuérdalo. El infijo, el cual lo vamos a ubicar a la mitad o en medio, que va a ser el conector o la unión de las palabras. Y por último, los sufijos, los cuales van a ser la parte que viene después de la palabra y que va a ser la derivación de las palabras. Mucha atención, porque en esta parte es muy importante que recordemos que los sufijos van a tener un significado, ¿bien? Van a tener un significado muy importante, lo cual va a ser una parte importante, y esto nos va a permitir recordar y analizar de forma simple la clasificación de manera correcta e idónea. Para ello, vamos a pegar en el pizarrón lo que es la clasificación de los sufijos, porque recuerda que estos tienen una clasificación. Recordamos que íbamos a encontrar vamos a empezar con los diminutivos. ¿Recuerdas que vimos diminutivos? Bien, teníamos diminutivos, teníamos también la clasificación aumentativos, bien, y por último, los despectivos. ¿Recuerdas que vimos diminutivos en casita? Bien, la terminación, aumentativos casota, bien, y despectivos casucha. ¿Recuerdas esa clasificación que hicimos en los sufijos? Muy bien. Ahora, en los infijos es lo que acabamos de ver en esta sesión, que eran los conectores, o que son los conectores de las palabras, para poder unir tanto el prefijo o el sufijo dentro de las mismas palabras. A esto también le vamos a encontrar una clasificación. Dentro de estos, a todos estos tres le vamos a llamar, mucha atención, afijos. Bien, estos tres, niños y niñas, esta clasificación que tenemos acá, la vamos a denominar afijos. Bien, todo esto que tenemos acá, que son las tres partes, va a denominarse como afijos. Y esta parte de las palabras, la conexión que tenemos acá, le vamos a denominar secuencia lingüística. Lo vuelvo a repetir, secuencia lingüística. Porque esta parte, o esta secuencia, valga la redundancia, es la que nos va a ayudar a determinar tanto la ubicación de los prefijos, de los sufijos, y la necesidad de encontrar o utilizar los infijos para poder hacer mejor pronunciación en las palabras, ubicación dentro de las palabras, identificación dentro de las palabras. Recuerda, secuencia lingüística, le vamos a retomar a tanto infijos, sufijos, prefijos, afijos. Muy bien. Ahora, en cada uno de estos, tanto prefijos como sufijos, tenemos una clasificación que también la vimos. Aprendimos que íbamos a tener dentro de esta propios e impropios. ¿Lo recuerdas? Vimos propios, pero también dentro de esta vimos los impropios. Los propios, aquellos que van a ser significativos, bien, significativos, los cuales nos van a dar una parte importante porque nos van a dar más datos sobre la palabra, bien, y también los apreciativos. Los apreciativos son aquellos que nos van a dar la parte de saber
cómo son, que son a simple vista. Bien, y por último, en esta parte de los impropios, vamos a tener aquellas palabras que van a derivarse de tanto el griego como del latín. Y esta clasificación, recuerda que vamos a tener a los afijos en una clasificación de propios impropios, a los propios significativos y apreciativos, y dentro de los impropios vamos a tener latín y griego, que van a ser palabras derivadas y que van a entrar dentro de los sufijos, infijos que vamos a tener. Muy bien. Ahora, todo esto, todo este esquema o este cuadro sinóptico que tenemos acá, que te muestra a simple vista parte de la morfología y entendemos la clasificación del morfema como parte fundamental dentro de esta clasificación, es importante que tú la puedas copiar en tu cuaderno. Bien, porque eso te va a permitir la realización de poder hacer mejor comprensivo nuestro tema y con ello poder ayudar a comprender a tus compañeritos que a lo mejor les falta un poquito de la forma de entender la clasificación y tú los puedes apoyar. Es muy importante que podamos entender y comprender esta clasificación porque nos va a permitir entender la función. De aquí hemos comprendido el significado o de dónde nacen los diminutivos, lo que ya habíamos visto hace un rato, los aumentativos, también vimos el principio del verbo, de dónde vienen naciendo el verbo, cuáles son las partes del verbo, raíz, y también vimos las desinencias. Bien, toda esta parte conjugada te invito a que tú puedas hacerlo y seguir investigando del tema. Esto te va a dar un parteaguas para que tú puedas compartir la información, también puedas leer más de la información y esto te va a dar la pauta de poder seguir conociendo la morfología, porque la morfología es parte fundamental para poder entender la formulación y el sentido de las palabras. Te invito para que esta información la puedas compartir y también tú la puedas reforzar. Utiliza esta información. Es muy importante para reforzar tus clases y también para entender este tema. Te recuerdo, la lectura es muy importante para desarrollar nuestra imaginación. Mi nombre es Armando Mendoza. Adiós.